En 2012, el banco HSBC, uno de los gigantes del sistema financiero global, fue sorprendido lavando miles de millones de dólares del narcotráfico mexicano. Durante años, sus oficinas en México facilitaron el movimiento de dinero del cártel de Sinaloa, ignorando alertas, manipulando controles internos y aceptando depósitos en efectivo que literalmente olían a sangre y pólvora. La consecuencia: una multa. Ningún directivo fue a prisión. Ninguna licencia fue retirada. El banco siguió operando como si nada. Y es que en el mundo del dinero, la complicidad se paga, con discreción. Cada año, el narcotráfico mueve entre 400.000 y 600.000 millones de dólares. Es una industria más grande que la del turismo mundial, más rentable que la tecnología o la energía. Pero a diferencia de esas industrias legales, este negocio vive en las sombras, sin contratos, sin impuestos, sin regulación. Aún así, sus beneficios terminan en lugares bien iluminados: apartamentos de lujo, inversiones inmobiliarias, jets privados, acciones en bolsa. Y para lograrlo, hace falta algo más que traficantes. Hace falta un sistema. Un sistema donde los bancos, voluntaria o negligentemente, se convierten en cómplices. Donde las instituciones financieras diseñan mecanismos para blanquear millones sin levantar sospechas. Donde el dinero sucio entra por una puerta lateral, se disfraza y sale por la principal convertido en riqueza legítima. Y esto no es nuevo. En los años 80, durante el auge del narcotráfico colombiano, se descubrió que buena parte del dinero de Pablo Escobar pasó por entidades suizas y estadounidenses. En los 90, el escándalo de Baninter en República Dominicana reveló una red de lavado que cruzaba fronteras. Y en pleno siglo XXI, bancos como Wachovia o Deutsche Bank han sido multados por lavar dinero del narco, sin consecuencias reales. Porque mientras los pequeños camellos terminan en prisión, los grandes financieros reciben bonificaciones. Mientras se celebran operativos espectaculares en las calles, los verdaderos flujos del crimen se pasean por oficinas alfombradas, invisibles e intocables. Este vídeo no es solo sobre drogas, es sobre el engranaje económico que permite que esa droga se produzca, transporte, consuma y sobre todo, se financie. Hoy te voy a contar cómo funciona esta economía oculta, quiénes se benefician de ella, cómo se lava el dinero y por qué el sistema parece no querer cambiar nada. Porque en el fondo, cuando el dinero habla, la moral hace silencio. Imagina una empresa global con operaciones en más de 150 países. Redes logísticas capaces de mover mercancía en cuestión de horas, millones de consumidores fieles y márgenes de beneficio que superarían cualquier fantasía de Silicon Valley. Una empresa que no paga impuestos, no rinde cuentas ante ninguna autoridad fiscal y cuyo marketing se basa únicamente en la adicción. Eso no es ficción. Es la industria del narcotráfico. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el narcotráfico genera entre 400.000 y 600.000 millones de dólares al año. Para ponerlo en contexto, es más que el PIB de países como Argentina, Noruega o los Emiratos Árabes Unidos. El comercio ilegal de sustancias como la cocaína, la heroína, el cannabis o las metanfetaminas es de facto una de las principales economías globales en la sombra. ¿Y cómo se estructura esta economía? De forma sorprendentemente parecida a cualquier gran multinacional. Producción. En zonas rurales y olvidadas, campesinos cultivan coca, amapola o cannabis. Lo hacen por necesidad. En muchos casos, son víctimas de la pobreza estructural, obligados a elegir entre pasar hambre o infringir la ley. Procesamiento. La materia prima se transforma en laboratorios clandestinos. En Colombia y Perú, por ejemplo, la hoja de coca se convierte en pasta base y luego en clorhidrato de cocaína. Logística. Una red internacional de transportistas, intermediarios y sicarios traslada la mercancía a través de fronteras, océanos y continentes. Los métodos van desde avionetas y submarinos caseros hasta contenedores comerciales, túneles subterráneos y mulas humanas. Distribución. En las ciudades, pequeñas células controlan la venta al por menor. Aquí entran las bandas, las pandillas locales, los clanes urbanos. Reinversión. Una vez vendida la droga, el dinero debe entrar en el circuito legal. Es aquí donde empieza el proceso más delicado, el blanqueo. Y como en cualquier economía, la mayor parte del valor se concentra en los niveles superiores.
Mientras el campesino cocalero recibe unos 50 céntimos de dólar por kilo de hoja, el distribuidor en Estados Unidos puede vender un solo gramo de cocaína a más de $100. El margen es descomunal. Por ejemplo, un kilo de cocaína en Colombia puede producirse por unos $1.000. Ese mismo kilo, al llegar a Europa o EU, puede venderse por más de $30.000 al por mayor y hasta $100.000 si se fracciona para venta minorista. Eso significa que cada kilo multiplicó su valor entre 30 y 100 veces en el trayecto. No hay ninguna otra industria en el mundo con ese nivel de rentabilidad. Y eso sin pagar impuestos, seguridad social, ni salarios legales. Pero este negocio, para que funcione, necesita infraestructura. Y no solo hablamos de rutas de transporte o armas, hablamos de estructuras financieras. Porque ese dinero, en efectivo, es inútil. No se puede usar para comprar propiedades, abrir empresas, invertir en bolsa, ni financiar campañas políticas. Aquí es donde comienza la economía paralela del lavado. El dinero del narco no se entierra en bidones como en las películas. Se lava, se reinvierte y se multiplica. Se compra en efectivo un restaurante, una cadena de lavanderías, un concesionario de coches. Se simulan ingresos, se facturan ventas inexistentes. Y poco a poco, el dinero ilegal se convierte en dinero limpio, o se deposita en bancos, a veces en pequeñas cantidades para no levantar sospechas, otras veces, de forma masiva, con la ayuda o la vista gorda de ciertas entidades financieras. Esto convierte al narcotráfico en un actor económico global, con influencia real, con capacidad de alterar mercados locales, de comprar voluntades, de financiar guerras y campañas políticas. Por eso no estamos hablando solo de criminales con pistolas. Estamos hablando de economistas, contables, abogados, brokers y banqueros. Porque detrás de cada kilo de droga incautado hay una red financiera trabajando en la sombra. El narcotráfico no es solo un problema de drogas, es un problema de poder económico. Y su éxito no se debe solo a su violencia. Se debe a su perfecta integración dentro del sistema capitalista global. Cuando hablamos de narcotráfico, la imagen que suele venir a la mente es la de selvas húmedas, laboratorios clandestinos y sicarios armados hasta los dientes. Pero detrás de cada kilo de cocaína cruzando una frontera, hay algo mucho más silencioso y sofisticado. Una red financiera que permite que ese dinero sucio entre en el sistema y se convierta en riqueza limpia. El verdadero poder del narcotráfico no reside solo en las armas o en el control territorial, sino en su capacidad para infiltrar la economía global. Sin bancos, sin paraísos fiscales, sin bufetes legales, el dinero del narco no tendría valor. No se podría gastar, invertir, ni preservar. Por eso, el gran secreto del narcotráfico es que funciona gracias al sistema financiero internacional. En 2012, el banco británico HSBC fue protagonista de uno de los mayores escándalos financieros del siglo. Una investigación del Senado estadounidense reveló que la filial mexicana de HSBC permitió la entrada de más de $880 millones procedentes del narcotráfico. Durante años, el banco aceptó depósitos en efectivo en cantidades absurdamente elevadas, sin verificación alguna del origen. Incluso, se diseñaron ventanillas especiales para acomodar sacos llenos de billetes que llegaban directamente desde zonas controladas por el narco. HSBC expuso al sistema financiero de Estados Unidos a los carteles de la droga. Sus controles eran tan laxos que en la práctica el banco facilitó el lavado de dinero a gran escala. Una multa de $1.920 millones. Parece mucho, pero representaba solo un pequeño porcentaje de los ingresos anuales del banco. Nadie fue a la cárcel, nadie fue inhabilitado. El caso se cerró con un acuerdo extrajudicial, como tantos otros. Quizá aún más escandaloso fue lo ocurrido con el banco Wachovia, posteriormente absorbido por Wells Fargo. Entre 2004 y 2007, el banco aceptó transferencias y operaciones por valor de $378.000 millones vinculadas al narcotráfico mexicano. A través de casas de cambio mexicanas que depositaban grandes sumas en efectivo, en operaciones que Wachovia no investigó ni reportó como sospechosas. La cantidad blanqueada era tan colosal que, de haberse contabilizado como PIB, habría colocado a ese flujo de dinero entre las 30 economías más grandes del mundo. Cuando estalló el escándalo,
Wachovia negoció un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense. Pagó una multa de apenas $160 millones. Otra vez, ningún directivo fue condenado, ningún banco perdió su licencia. Y como siempre, el sistema absorbió el golpe sin consecuencias reales. El lavado de dinero es una ciencia, y el narcotráfico ha perfeccionado esta ciencia con una precisión digna de Silicon Valley. Empresas pantalla, sociedades fantasma que emiten facturas falsas para justificar ingresos, facturación cruzada entre países para dificultar el seguimiento, depósitos estructurados, dividir grandes sumas en cantidades pequeñas para evadir controles, uso de bienes de lujo, comprar relojes, obras de arte, propiedades o criptomonedas, transferencias entre paraísos fiscales que impiden trazar el origen. Testaferros, personas sin antecedentes que figuran como propietarios de bienes. Banca privada, departamentos exclusivos donde la discreción es norma. Y cuando estas operaciones se dan en bancos con presencia global, con miles de cuentas abiertas en múltiples jurisdicciones, el rastreo se vuelve casi imposible. Muchos bancos, además, subcontratan sus sistemas de control interno o los automatizan sin seguimiento humano real. El resultado, millones pueden moverse sin que nadie, teóricamente, se dé cuenta. El lavado de dinero no es una operación marginal de criminales astutos. Es un sistema sostenido por profesionales respetables, de traje y corbata. Por cada kilo de cocaína que cruza la frontera, hay una cadena de profesionales legales, financieros y logísticos que se aseguran de que el dinero fluya sin dejar rastro. Bufetes de abogados, expertos en montar estructuras en Panamá, Islas Vírgenes o Mónaco, consultoras fiscales, que diseñan esquemas de optimización agresiva, auditores complacientes, que miran hacia otro lado, bancos demasiado grandes para caer, que pagan multas pero nunca asumen responsabilidades penales. La impunidad no es un accidente, es una política no escrita. Los grandes bancos, cuando son pillados, negocian acuerdos, pagan una fracción de lo ganado y siguen adelante. Un narco callejero puede recibir 10 años por vender una papelina. Un banquero que lava millones para un cartel paga una multa y sigue trabajando. Lo importante no es de dónde viene el dinero, sino hacia dónde va. Esta lógica perversa ha convertido al sistema bancario internacional en cómplice estructural del narcotráfico. Y los gobiernos lo saben. Pero cerrar un banco grande podría provocar un colapso financiero. Cada año, los cárteles mueven miles de millones. Cada año los bancos lavan parte de ese dinero. Cada año, las instituciones hacen informes, publican compromisos éticos, y todo sigue igual. Los pueblos pagan las consecuencias. Las sociedades se pudren. Los jóvenes mueren. Pero el dinero fluye. Y en última instancia, esa es la verdadera tragedia del narcotráfico. No solo la violencia o la adicción, sino el hecho de que todo el sistema, legal, financiero y político, ha aprendido a convivir con él. Cada año, los gobiernos gastan miles de millones en la llamada guerra contra las drogas. Helicópteros, militares, cárceles llenas, calles patrulladas. Se encarcela al consumidor, al pequeño traficante, al campesino que cultiva hojas de coca porque no tiene otra opción. Pero el verdadero núcleo del problema, el dinero, el sistema que lo absorbe, permanece intocable. Nos han hecho creer que el narcotráfico es un fenómeno marginal, violento, callejero, una guerra de buenos contra malos. Pero la realidad es mucho más incómoda. Es un engranaje esencial del sistema económico global. Porque cuando esos millones de dólares generados por la droga llegan a los bancos, a las inversiones, a los paraísos fiscales, dejan de ser dinero del narco. Se convierten en dividendos, en fondos de inversión, en capital disponible. Se transforman en lujo, en propiedades en Manhattan, en yates en Mónaco, en arte contemporáneo. Y nadie pregunta de dónde salió, porque preguntar podría romper el negocio. Es la historia de cómo los mismos bancos que rechazan abrir una cuenta a un autónomo sin nómina pueden aceptar millones de origen dudoso sin parpadear. Y sí, hay controles, hay normativas, hay organismos que luchan de verdad contra el blanqueo, pero están mal financiados, saturados y muchas veces vencidos por la magnitud del problema. En este mundo, no hay dinero más obediente que el dinero sucio, porque cuando entra en el sistema se calla, se lava y se multiplica. Es rentable, y eso basta. ¿Cerrar todos los bancos? ¿Prohibir el sistema financiero? Por supuesto que no. Pero es urgente replantear prioridades. La lucha no debería centrarse solo en el cultivo o en el menudeo.
El foco debe estar en el dinero, en las estructuras que lo hacen invisible. Hace falta valentía política para enfrentarse a quienes permiten que el crimen se legitime en los despachos. Hace falta transparencia, cooperación internacional real, castigos ejemplares. Porque mientras el sistema tolere, o incluso fomente, el lavado de dinero, el narcotráfico seguirá siendo uno de los negocios más rentables del planeta. ¿Crees que es posible acabar con este ciclo? ¿Piensas que los bancos deberían rendir cuentas como cualquier otra empresa? ¿O es ya demasiado tarde para desmontar esta maquinaria? Déjamelo en los comentarios. Quiero conocer tu opinión. Y si este vídeo te ha hecho pensar, no olvides suscribirte. Porque en este canal desenmascaramos lo que muchos prefieren callar.